Entonces, Ahí vamos de nuevo. Entonces, conectando con el espacio, con nuestra respiración, con el aliento de la vida, eh, profundizamos en esa respiración y tratamos de observar nuestro cuerpo, cómo estamos sentadas, hacer un ejercicio de autoobservación y, y conectadas aquí con nuestra respiración, con nuestro cuerpo vibrante, conectado al mundo, a la existencia. Vamos a ver el tema de hoy, que, que busca sensibilizarnos con algo que yo sé que muchas lo tenemos, pero es sensibilizarnos con la relación, el vínculo con los animales y cómo ese vínculo se ha modificado con el tiempo. Su relación también con el divino femenino, con la diosa como tal. Y ahí hay una imagen paleolítica, que paleolítica hablamos de 15.000 hasta 25.000 años atrás. Y el caballo es un símbolo muy recurrente también en mitos, conectado con ser un guía y en el mundo onírico de los sueños. Entonces ahí podemos ver esa sensibilidad plasmada por las manos de quienes fueron nuestras ancestras, nuestros ancestros en cavernas. Y, y con solo verla, ¿verdad? Porque ahí está el lenguaje de la no palabra, ¿verdad? El lenguaje del trazo, el lenguaje del movimiento, del color, de la vibración. Entonces, a través del arte podemos ver su sensibilidad hacia los animales. Entonces, ahí está el arte antiguo y que poco se estudia como arte, ¿verdad? Hace falta más esa no sé, pues revisión del arte antiguo, tanto de los pueblos indígenas como los ancestros de los pueblos indígenas, que son, por ejemplo, acá los pueblos paleolíticos. Bueno, y vamos a conversar un poquito sobre la diosa de los animales, o la relación de la diosa con los animales, que es muy abundante, ¿verdad? En esta imagen que es cretense, la que Creta fue una situación histórica muy atípica porque Creta no fue invadida por ser una isla. Entonces Creta conservó muchísimas de las tradiciones de la diosa paleolítica y neolítica, directamente del neolítico, de hecho. Entonces siempre se ve en los frescos de Creta, se ve plasmada una gran vibración, ¿verdad? Del color, de la vida, ¿verdad? Porque en realidad toda la etapa neolítica es una celebración a la vida, ¿verdad? Hay mucha vibración del sentimiento de celebración, de unidad. Ahí vemos dos leones felinos, muy común en las representaciones. No sé si recuerdan una que es de Catalhuyuk, creo que se pronuncia así, que es un entierro neolítico encontrado en Turquía. Y hay una que está una mujer pariendo y está entre dos leones. Entonces es esa misma representación. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Una ve cómo ponen los dos leones desde los palacios más antes, digamos, ¿verdad? Con anterioridad. Y actualmente incluso la gente todavía sigue como que representa esa protección, ¿verdad? Una entrada de muy imponente, ¿verdad? Tener dos leones en la entrada. Y allí se ve claramente cómo ellos son uno de los animales de la diosa. La serpiente, por supuesto, arriba junto a ella. Y y vamos a ver un poco. Eso es un bisonte, también muy representado, mucho, 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 mucho.
Existió un vínculo de sobrevivencia basado en la vida de los animales, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que proveen los animales, ¿verdad? En su momento la carne, los pieles, las agujas, los instrumentos, los collares, la grasa, que con la misma grasa de los animales era que se podía entrar a las cavernas, ¿verdad? Lugares profundamente oscuros que si no ibas con, ¿verdad? Con una luz propia y toda esta tecnología que se desarrolló y toda la posibilidad de la permanencia en la tierra de los humanos tiene que ver con la existencia de los animales. Sin los animales no hubiéramos permanecido en la tierra. Es más, no podemos pensar una vida humana sin una vida animal, porque los humanos somos una especie animal que es interdependiente de las demás especies, ¿verdad? Eso caracteriza la vida, esa interdependencia. Entonces, eso lo sabían claramente los ancestros, las ancestras, pero no solamente como una cuestión de darme, ¿verdad? De proveerme, sino un vínculo profundo y sagrado. Los animales debieron haber sido percibidos como encarnación del poder divino, el don de la vida para las tribus, ya que garantizaban la continuidad de la vida y eran los maestros, ¿verdad? De aprendizaje. ¿Verdad? ¿Cuánto hemos aprendido de los animales? Por ejemplo, los propios ciclos, las estaciones, la observación nos hace comprender la vida a través de ellos también. Este vínculo sagrado se encuentra retratado en las cavernas paleolíticas. Ahí toda la cantidad que existe encontrada, en su gran mayoría representa a los animales, ¿verdad? Ese vínculo profundo de, no, de quién somos, ¿verdad? En ese momento no estábamos diferenciados, como posteriormente sucedió a través de incluso de mitos como el propio Génesis, ¿verdad? Que nos separa de los animales como en un aspecto de superioridad, ¿verdad? De administración, de nombrar, de, de, de ser como los dueños de la tierra, ¿verdad? En nombre del mito. La diferencia más llamativa entre la sensibilidad paleolítica y la contemporánea descansa en el temor pavoroso y en la reverencia de estos pueblos que estos pueblos sentían hacia los animales. Ese, ese temor, ¿verdad? Obviamente, de que así como nos da la vida, nos quita la vida, así como puede nutrirnos y permitirnos vivir, nos puede matar. Y eso es parte también de las narrativas antiguas, ¿verdad? Que la vida y la muerte no están separadas, son parte de una misma forma de la manifestación. Y la reverencia, ¿verdad? El saber cuánto dependemos de los animales. Muchísimas narraciones de la cacería de los animales tiene que ver también con el permiso que el animal da, ¿verdad? Cómo el animal puede ser dócil para darse a cazar, ¿verdad? Y cómo, por ejemplo, hay éticas como no cazar animales jóvenes, no cazar hembras, ¿verdad? Porque pasa también por ese vínculo, ¿verdad? Cómo nos relacionamos. La identidad entre los animales y los animales humanos se quebró en algún momento cuando un nuevo tipo de pensamiento apartó a la humanidad del resto de la naturaleza. Y esto fue un relato progresivo, ¿verdad? Se dice, porque esa separación de la tierra, de las relaciones en la tierra, tuvo que ver con una individuación de la conciencia en la humanidad y cómo se fue tomando más y más distancia del, de ese vínculo con la naturaleza. Inclusive hay narrativas científicas, ¿verdad?, que respaldan esto, modernas, a partir de la modernidad, de cómo se puede dominar la naturaleza, cómo se puede controlar la naturaleza. Y esto pues pasa por todo lo mitológico también, ¿verdad? De cómo anteriormente éramos tan frágiles a las fuerzas de la tierra y después cómo el control, o entre comillas, el control de las fuerzas de la naturaleza nos separó, nos distanció, ¿verdad? De esta sensibilidad de nuestros antiguos
los animales como hermanos, como maestros, ¿verdad? Como la encarnación de los antepasados y los animales totémicos son formas de relacionamiento con la vida animal, ¿verdad? El tema de los hermanos, ¿verdad? Cómo nos cuidan, ¿verdad? La convivencia entre interespecies, ¿verdad? Que todavía la vemos, ¿verdad? Personas en el Amazonas, personas indígenas del Amazonas que conviven con felinos grandísimos en absoluta correlación, ¿verdad? De especies. Como maestros también, a propósito de los felinos, por ejemplo, el arte del acecho, aquí en lo que conocemos como el México profundo, es un arte aprendido directamente de los felinos, ¿verdad? El arte de cómo acechar nuestras rutinas, nuestras bajezas, por así decirlo, nuestras cositas. Las rutinas son muy propias de este arte porque las rutinas nos hacen seres domesticables y por ende muy fáciles de dominar, ¿verdad? Alguien que se domesticó a través o que nos domesticaron a través, o nos domesticamos. Entonces, ¿cómo aprendemos a vigilarnos, a ser sigilosos para cazar esas rutinas y salir del loop, ¿verdad? Rutinario que nos hace seres domesticados. La encarnación de los antepasados es muy común en los relatos también de cómo cuando muere un animal nace un antepasado, podemos volver a entrar en conexión con alguien que había muerto y la conexión de los muertos con los animales, los muertos humanos y los animales. Y los animales totémicos, ¿verdad? Que son esas figuras ya eh, con un espíritu propio, eh, que representa toda la especie del animal, ¿verdad? Cuando hablamos del tótem, por ejemplo, el murciélago, hablamos del espíritu animal que representa todos los clases, tipos y formas de, del murciélago y un culto detrás, ¿verdad? De él, ¿verdad? Cómo podemos relacionarnos a través de los tótem animales, que hoy vamos a tener un acercamiento al tótem animal. Bueno, eso es una reflexión que dice, quien no puede ver a los animales como amigos, se pierde de uno de los mayores regalos que puede sentir el corazón. Los inocentes, ¿verdad? Los animales son como los inocentes en la tierra también, porque no, es un vínculo diferente, ¿verdad? Que es algo que me gustaría que reflexionáramos. El vínculo con el animal, con los animales, tiene una frecuencia diferente a la que es entre humanos, que también es preciosa, pero la que es con animales nos sensibiliza en lo profundo, ¿verdad? Hay unos vínculos que podemos desarrollar. Incluso se tiene también, ¿verdad? Yo he visto fotografías de mujeres alimentando animalitos con su propia leche o animales, eh, hembras, ¿verdad? Alimentando con su leche a humanos. Entonces, ¿verdad? Cuando no está esa separación, hay múltiples posibilidades de relacionarnos. El lenguaje, ¿verdad? O sea, cómo nos entendemos con los animales. Hasta el día de hoy hay personas que hablan con los animales, comprenden. Y hace poco veía un video que era de un mono, no me acuerdo qué clase de mono, en conversación con un humano, y era como, que ahora podemos hablar porque creo que era un simio, no me acuerdo, aprendió a hablar con código humano. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y cuándo vamos a tener la humildad de hablar en el código mono o en el código, ¿verdad? Animal, porque no podemos, o sea, son inteligentes en la medida en que pueden aprender nuestro lenguaje, pero somos nosotras inteligentes al punto sensibles de poder hablar su lenguaje, porque lo tienen. Hay animales que tienen cultura y pues bueno, posiblemente con mamíferos y así tengamos más facilidad, pero no lo sé tampoco. Es muy amplio y ustedes tendrán sus propias experiencias. Yo veo, por ejemplo, aquí mi compa se comunica con los lagartos y lo hace con las manos. Yo me quedo asombrada porque el lagarto con las manos, y él me dice, es que el lagarto tiene las manos parecidas a nosotros. Y entonces es un lenguaje que desarrolla de cómo relacionarse, ¿verdad? O sea,
Entonces es una cuestión de querer, ¿verdad? Entrar en vínculo. Vamos a ver dos rápidamente, pero son muy profundas también. Dos animales muy cercanos a la diosa, ¿verdad? Que son el pájaro y la serpiente. Y hoy que estuvimos compartiendo en el chat o estos días de Quetzalcóatl, ¿verdad? Quetzalcóatl es esa fusión precisamente de la serpiente y el pájaro, porque, porque Quetzalcóatl representa ese equilibrio entre el mundo sutil, ¿verdad? De las plumas del ser que vuela y también la profundidad de la serpiente conectada a la tierra. Entonces, como el mundo material y el mundo espiritual en armonía. Ujú. Bueno, una manera de interpretarlo, pero es esto mismo. El pájaro surge de un cielo lejano. El pájaro que surge de un cielo lejano ha sido siempre un mensajero del misterio, encarnación visible del mundo invisible, la diosa de las aguas superiores en el neolítico, la diosa pájaro que favorece la lluvia de la vida. Imaginemos, ¿verdad? Por un momento ese tiempo en el que el lenguaje no era tan importante, ¿verdad? Ahorita el lenguaje ha tomado demasiada predominancia, pero con la manera de entender el mundo a partir de la observación, ¿verdad? Podemos ver cómo el pájaro surge del mundo invisible, ¿verdad? Del mundo sutil, ¿verdad? Como un mensajero, ujú, encarnación de lo invisible, de lo sutil. Y se llama así la diosa de las aguas superiores del Neolítico, como diosa pájaro, ¿verdad? Es muy representada como pájaro. En las representaciones también artísticas es muy común la asociación de la diosa con el pájaro. Nos recuerda, por ejemplo, la cigüeña que trae el bebé por el aire, el Ave María y el Espíritu Santo. Hay una conexión directa entre las representaciones de las aves del Neolítico hasta, por ejemplo, el Espíritu Santo, que es una paloma. No es casual, la paloma es el pájaro de la diosa, ¿verdad? Y este tema de la cigüeña que trae el bebé en el aire, pues tiene que ver con el nacimiento, ¿verdad? Y el nacimiento tiene que ver con las mujeres, ¿verdad? Con el cuerpo femenino y la diosa como creadora de la vida. Pues el Ave María ni hablar, ¿verdad? O sea, ahí está clarísimo, ¿verdad? María es una de las formas en las que el arquetipo femenino ha podido sobrevivir, ¿verdad? Digámoslo así, en la representación de los elementos de la diosa. Algún día vamos a ver a María desde el punto de vista de la diosa, así como vimos a Eva. Y María, ¿verdad? María fue una mujer más bien sencilla, humilde, casi ni aparece en los evangelios conocidos, pero cuando la vemos resplandeciente de todos los símbolos de la diosa, ¿verdad? Como reina, como madre de Dios que es, ¿verdad? De una manera no explícita por el dogma, pero sí eh, guiada por toda esta fuerza de los símbolos que la supera, por así decirlo. Las aves volando del lugar del enterramiento en Malta de unos 16.000 a 13.000 años antes de Cristo conectan con la diosa pájaro del Neolítico, al igual que con las palomas pertenecientes a la diosa sumeria Inanna, a Isis egipcia y a Afrodita griega, y con la paloma del Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que les decía, ¿verdad? Cómo viaja el símbolo, que este es el texto que yo utilizo muchísimo, que se los recomiendo. Yo creo que lo tengo en PDF, se los puedo compartir. Se llama El mito de la diosa, de Annie Baring y Jules Casford. Ellas iniciaron una investigación más estética, ¿verdad? De cómo era representado el femenino, ¿verdad? La diosa, pero en realidad lo que se dieron cuenta es de cómo tiene que ver esas representaciones con la evolución de la conciencia y la arqueomitología desarrollada por Marija Gimbutas, en el sentido de que cómo la conciencia, el desarrollo de la conciencia se ve eh, guiada por todos estos símbolos que podemos ver en las reservas, ¿verdad? Arqueológicas de la humanidad. Entonces aquí lo vemos, ¿verdad? Que el que la paloma sea
una representación de la Virgen tiene que ver con todas estas diosas anteriores a ella, ¿verdad? En esa línea. Y no es que nadie lo hizo consciente, es que así viajan los símbolos, ¿verdad? Como vimos. Los símbolos tienen un ímpetu propio que de alguna manera se apodera de nosotras, por así decirlo, igual que los arquetipos, ¿verdad? Y, y brotan y emergen y para la gente es coherente y tiene, este, bueno, eso, digámosle, coherencia. Bueno, vamos a ver otro que es la serpiente, que lo exploramos muchísimo más en el taller anterior, pero vamos a ver un poco de la serpiente. Con su forma y movimiento fluido y veloz, llegó a simbolizar los poderes dinámicos de las aguas que se hallan debajo de la tierra. Aparece en muy diversas mitologías como fuente creativa o generadora del universo. Bueno, es demasiado importante la serpiente en relación con la diosa, o sea, decir serpiente y decir diosa es casi decir lo mismo, ¿verdad? Por eso la serpiente tan satanizada, ¿verdad? La provocadora de la caída del paraíso y todas estas cuestiones, la primera en recibir la maldición de Yahvé, ¿verdad? A la hora de, no es casual, pero también como vimos en el taller de Eva, la serpiente también es utilizada por Yahvé posterior, ¿verdad? Con Moisés, ¿verdad? Que le indica cómo utilizar el símbolo de la serpiente para tener la validación, ¿verdad? Legitimarse ante el pueblo y entonces, pues ahí vemos cómo la serpiente no muere, ¿verdad? La serpiente, los dioses serpiente no mueren, dice Joseph Campbell. De hecho, su naturaleza es la regeneración, es la vida, es el resurgir y tiene todo un simbolismo muy poderoso. Debido a su poder para regenerarse a sí misma, mudar de piel, se convirtió en una imagen de poder renovador de la diosa. La diosa como entendida en un flujo constante como la luna, como los ciclos de la tierra, la que se renueva constantemente, ¿verdad? Como los árboles, ¿verdad? Que botan sus hojas y luego reverdecen y así eso es una forma de entender la relación con la diosa. El cordón umbilical que conecta al feto con su madre tiene la forma de dos serpientes entrelazadas y hasta el día de hoy dos serpientes copulando constituyen una imagen de curación. En la ciencia moderna, la imagen de la serpiente aparece una vez más en la forma de espiral del ADN. Entonces es eso, ¿verdad? Estos símbolos lo podemos encontrar en diferentes lugares. Si vemos la iconografía, por ejemplo, de los pueblos indígenas de todo el continente, de este continente particularmente, pero posiblemente en todo, es tan recurrente como el símbolo del árbol, la serpiente. Hay serpientes dobles en todo lado, o sea, es algo muy común. Aquí en Costa Rica las tenemos muy común. Entonces, ven cómo esa espiral del ADN también, como el símbolo de la medicina, son dos serpientes, o sea, está presente siempre, ¿verdad? Aunque para bien o para mal, ¿verdad? O sea, acusada de seductora en el Génesis, pero representante de la curación y demás formas en la misma ciencia. Entonces, bueno, estamos para seguirla explorando y a conectar con su simbolismo, ¿verdad? Con su simbolismo. Las serpientes también son reguladoras. Tenemos un miedo inserto. De hecho, recuerden que en el Génesis se crea la enemistad, ¿verdad? Hay una parte de la maldición es la enemistad entre las mujeres y la serpiente. Y esa enemistad, pues, es parte de la pérdida de poder del femenino, de la diosa y, pues, por ende, de las mujeres como representantes de la diosa humanas. Esas son dos figuras que antes vimos la primera, ¿verdad? Que es de Creta y la siguiente es griega, que ya se representa como Artemisa. Artemisa es la señora de los animales por excelencia. Artemisa es una diosa muy compleja y bueno, las diosas griegas no son griegas, ¿verdad, chiquillas? Las diosas griegas son anteriores a Grecia. Esto es muy clave para entender que lo divino femenino, ¿verdad? Y todos estos relatos son anteriores a Grecia.
Entonces ellas no son griegas, pero la profundidad de Artemis o Artemisa es muy grande y su vínculo con los animales también, ¿verdad? Ella es como una diosa de lo salvaje, de las criaturas de la naturaleza. Ella es la que protege las criaturas y la cazadora también. Entonces, esa fusión nos recuerda esa misma reflexión que hacíamos antes de cómo la vida y la muerte vienen juntas. O sea, el animal que te da la vida también te lo quita. Y Artemis, como representación de la fuerza salvaje, también, ¿verdad? Da la vida, protege y también caza. Entonces ella es una diosa muy compleja, ¿verdad? A veces las diosas se nos presentan así todas fáciles, ¿verdad? En lo superficial, fáciles de entender, pero en realidad es muy compleja. Y me encanta porque, por ejemplo, ella es la guardiana de los partos, y tiene muchísimas funciones preciosas. Entonces, ven que es una imagen, o sea, si vemos estas dos imágenes, decimos, bueno, claro, hay un vínculo directo entre Creta y Grecia, ¿verdad? También clarísimo. Bien, solamente para terminar esta parte, voy a compartir con ustedes un momentito lo otro que quería compartir. Ah, es, es en el blog de Aguacoal. Tengo una imagen muy importante que he trabajado en serigrafía, entonces me gustaría compartirla con ustedes y se las voy a compartir en el chat, porque esta imagen es muy particular. Chiquillas, esta imagen es paleolítica también, se le llama el animal chamánico, y si observamos, es muy pequeñita y es la única pintada en color negro en toda la caverna que está repleta de arte rupestre. Esta imagen es de 10 centímetros, es más bien pequeña, y si la observamos, esta imagen es una fusión de elementos de animales, de partes de animales, por así decirlo, ¿verdad? Si vemos todas las partes de este cuerpo, todo tiene aspecto animal, y- pero hay dos elementos que son muy humanos, que son los pies, que parece que está avanzando, y la mirada, que parece que está en un trance. Ha llamado particularmente la atención porque no es de un animal, es que son partes de muchos animales. Entonces, bueno, aquí hay toda una descripción del maestro animal como práctica chamánica y después como arte, se las voy a dejar, pero lo que nos deja esta imagen es precisamente esa fusión de lo humano con toda la naturaleza y cómo la relación de los chamanes con los animales forma parte de su puente entre mundos, ¿verdad? Porque el chamán, ¿verdad? Esa palabra está muy llena, muy cargada, muy sobreconnotada, pero ¿verdad? Entendiéndola como ese humano que puede viajar entre los mundos, ¿verdad? Y viajar entre los mundos parte también por el viaje de los mundos de los animales, ¿verdad? Hasta el día de hoy, ¿verdad? Nos cuentan que los nahuales se convierten en algunos animales particulares, como el chancho, el cuervo. O sea, hay ciertos animales que tienen más afinidad para hacer esa conexión y convertirse en el animal, ¿verdad? Entonces, esta imagen es muy relevante y quería dejarla por acá y les voy a compartir el link. Y, y bueno, es muy profundo este tema de los animales, ¿verdad? Yo creo que nos toca en lo profundo porque aquí están nuestros animalitos domésticos, ¿verdad? Pero también más allá, ese animal que somos, ¿verdad? Y cómo perdimos esa parte salvaje, ¿verdad? De oler en el aire. O sea, ¿cuántas veces lo hacemos? Olfatear. O sea, perdimos este movimiento, pero olfatear el aire es una habilidad que tenemos. Entonces les invito a salir afuera y oler,
con profundidad, este, lamernos las manos, hacer cosas que conecten con nuestra naturaleza salvaje, ¿verdad? Desde nuestro cuerpo. Aullar, reír a lo loco es una cuestión muy salvaje, ¿verdad? La risa es muy primitiva, por así decirlo. Y bueno, yo traje aquí el tótem de los animales que quería compartir con ustedes, pero me gustaría primero también compartir con Rock, cómo ve el tema y si nos trae una propuesta o si le inspira una propuesta de compartir con nosotras y puedo Bueno, parar la grabación también. Ujú. el tema a mí me parece muy fascinante porque definitivamente tenemos un componente animal que es un componente muy instintivo y muy intuitivo. Y esas son a veces cualidades que de alguna manera a veces pasan a segundo plano en nuestra vida tan humana, tan estructuradamente humana, que a veces deja de ser tan animal, deja de ser animal, se vuelve más rígida, como domesticada, como mencionaste antes. Eh, entonces, volviendo como a esa posibilidad de equilibrio, me gustaría escuchar sobre este mazo que tienes para nosotros y porque mientras estabas hablando, tengo una propuesta que podemos hacer al inicio de la próxima sesión, que es un poquitito un transecito para poder, bueno, nuestra próxima sesión sería el 30, entonces ya, ¿verdad? ¿O no? A ver. Y es el día que Ajá, ajá, sí me gustaría tener con ustedes una oportunidad de que si ya tienes esa carta y tomamos una carta para nosotras, si es lo que nos quieres ofrecer, ¿verdad? Que sospecho es así. Entonces ya tendremos este tiempo para navegarla, investigarla, soñarla, ver qué trae para nosotras, cómo relacionar esa imagen con esa fuerza que va a traer ese animal de poder. Y la próxima vez que nos volvamos a ver, que será entonces después del live que les estábamos invitando, entonces empezar con que ahí vamos a recordar para que ojalá no se lo pierdan, porque es un transecito que, de que nos va a servir como para anclar esto que hemos hecho como de tarea en este tiempo. Entonces, si querés, más bien compartirnos vos y luego ya retomamos más adelante. perfecto. Entonces, bueno, me parece que la grabación queda hasta acá. Muchas gracias y compartimos después las tarjetas.